y al doctor Granillo Campos, secretario entonces de la presidencia, que habían recibido un crédito para YPF y lo habían derivado a una sociedad Río Manso, de propiedad del intendente de La Rioja y de la esposa del doctor Granillo Campos. Eso motivó que me recusara, que yo era su enemigo, que no podía intervenir. Consiguió, jugándose, que el presidente de la República, no obstante que yo tenía acuerdo de Senado, me echara por decreto. Frente a la multiplicación de las denuncias que implicaban a funcionarios gubernamentales, el Poder Ejecutivo logró la sanción de la ley por la cual se aumentó de 5 a 9 el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ampliaron el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9 mediante una ley que se votó en la Cámara de Diputados con algunos ordenanzas sentados en las bancas para dar número y con barras armadas intimidando a los legisladores de la oposición. Y luego designaron en un solo día 6 de 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia. De ese modo se conformó una mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia que Menem complementó con un copamiento sistemático del Foro Federal, que es donde se dirimen los temas que más le interesan al gobierno nacional y los que afectan a los funcionarios públicos, por ejemplo en los casos de corrupción. Lo de Menem es muy grave porque se cubrió, es decir, puso jueces amigos en la Corte Suprema. Además, otros jueces que son fundamentales en el sistema argentino son los jueces federales, porque son los jueces donde van los grandes temas, los grandes asuntos, van a los jueces federales. Y Menem, mediante muchas maniobras, generalmente ascendió a los jueces federales a camaristas. Hay jueces en primera instancia, cámaras y la Corte. Él los pateó para arriba y puso una cantidad de jueces federales también amigos de él. Él logró protección con eso, es decir, todas las denuncias de corrupción que había, todos los temas o los casos que comprometían seriamente a los funcionarios de Menem y al propio Menem, eran cajoneados quiere decir metidos en un cajón por los jueces, y ahí quedaban durmiendo un sueño indefinido. Hay una cosa, Mariano, que no le podemos ocultar a nuestro pueblo. El Poder Judicial es independiente, pero evidentemente hay una cierta dosis en el Poder Judicial de poder político. Y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de entonces, el Supremo Tribunal no se pronunció en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo en ninguno de los casos en que se acudió a ella. El 19 de febrero de 1991, el canciller Domingo Felipe Cavallo, con muy buena imagen en el establishment por haber estatizado la deuda externa de los grandes grupos económicos privados cuando presidía el Banco Central durante la dictadura militar, asumió la conducción del Ministerio de Economía. Cavallo ya hace rato que venía puesto a la consideración de Menem. El que pide por Cavallo para ingreso a la Cancillería fue el cardenal Primatesta. Y luego, como la crisis económica continúa, usted hasta, digamos, en las pruebas de error y aciertos que hubo en ese periodo pequeño, corto, inicial, se pensó en Cavallo como un técnico eficiente. De la Sota lo había incorporado al justicialismo, lo había traído como diputado antes, y estaban dadas las condiciones para que se lo pudiera convocar. El nuevo ministro envió un proyecto de ley de convertibilidad monetaria al Congreso, que fue aprobado el 27 de marzo. Se implantó un nuevo régimen tributario con fuertes controles sobre la evasión de los pequeños y medianos comerciantes y las pymes, pero que no alcanzó con el mismo rigor a las grandes empresas, los bancos y a los servicios privatizados, que continuaron evadiendo sumas millonarias sin que los famosos abuesos de la DGI
olfatearan siquiera sus huellas. La convertibilidad trajo aparejado un masivo ingreso de capitales que produjo el esperado shock de confianza. La clase media vivió una cierta euforia económica. Volvieron las compras en cuotas, los viajes al exterior y el boom de las tarjetas de crédito. Se vivió una sensación de riqueza ficticia, disfrutada por los sectores medios, que no volvería a repetirse. Estos logros tuvieron como contrapartida la caída del salario real. Si bien luego de la hiperinflación de 1989 los salarios se recuperaron, a partir de 1991 comenzaron una declinación ininterrumpida. A lo largo de los 10 años de vigencia de la convertibilidad, mientras los salarios se mantuvieron prácticamente congelados, los precios de algunos productos y servicios, como alquileres, transporte, teléfono, luz, gas y productos lácteos, se incrementaron en un 150%. En realidad, el plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina. No lo inventó ni Menem, ni lo inventé yo, ni lo inventó el fondo. Fueron los argentinos que, para defenderse de la hiperinflación, dejaron de utilizar el austral y empezaron a utilizar el dólar. Entonces el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar. La gente pudo proteger sus ahorros en dólares, eso permitió que los ahorros volvieran o se quedaran en el país, y eso permitió que hubiera mucho crédito, mucho financiamiento. Por eso hubo reactivación de la venta de bienes durables, de heladeras, de automóviles, de viviendas en aquella época, y después se reactivó en general la economía, al principio del plan de convertibilidad. El fármacon es una palabra griega que en castellano tiene 4 acepciones. Si el mismo producto, dado en diferentes proporciones, puede ser un remedio, puede ser un encantamiento, puede doparte, y también puede purgarte. Esa es la tercera parte. Y la purga es la quiebra masiva de las pymes. Y la cuarta acepción de la palabra fármacon del mismo producto dado en demasía es veneno. Y es lo que pasó, la Argentina se murió. La convertibilidad mató a la Argentina. Así que bueno, tenemos al cadáver, tenemos el arma del crimen, tenemos el móvil. Bueno, creo que podemos hacer una buena investigación, o al menos una buena novela policial. El asesino yo creo que es el establishment financiero, local e internacional, que hizo de este país un campo de renta. Creo que ahí hay una responsabilidad muy grande del Fondo Monetario, es porque el fondo avaló un programa económico durante gran parte de la década del 90 que no era consistente con la convertibilidad. La obtención de la estabilidad dejó en inmejorable situación al justicialismo para triunfar en las elecciones del 8 de septiembre de 1991, en las que se impuso en la mayoría de los distritos, con la sola excepción de Córdoba, Capital Federal y Chubut, donde triunfó el radicalismo. La gente convalidó en las urnas el cambio de rumbo económico impuesto por Menem, y a la hora de decidir el voto carecieron de importancia los casos de corrupción, la poca credibilidad en la justicia y los indultos. Ahora, sinceramente, cuando en el 91 lo vuelven a votar, a él y a Cavallo, ya ahí estallamos. Y quizá fue la crisis más grande, personal y gremial y política, digo, que tuvimos todos, porque antes siempre la gente, a pesar de estar confundida, mayoritariamente votaba, por lo menos no votaba al candidato del enemigo. Si no te dejaban votar lo que vos querías, por lo menos el candidato del enemigo no. Acá no era como en la anterior vez que Menem traicionaba lo que decía. Acá decía y hacía Menem Cavallo. Entonces el enemigo había penetrado en nuestra propia fila, dentro de nuestro corazón, de nuestra cabeza.